Buenos días, hermanos. Pues ya estamos en el día 6 de la cuarentena aquí y ya son más de 10.000 los fallecidos oficialmente. Y bueno, no sabemos cuándo terminará ni cómo seguirá toda esta crisis, ¿no? Dios sí sabe. Pero hoy quiero que miremos a un hombre otra vez del Antiguo Testamento. Menuda cuarentena o aislamiento le tocó. Es el personaje de Noé. Hay 3 capítulos enteros y solamente voy a enfocarme en 3 versículos de Génesis 6 y luego algunos otros versículos también mencionaré lo más breve posible. Dice el versículo 6 del capítulo 6 de Génesis: Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ay, 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 y lo que viene después. Dios empieza a hablar con Noé, le empieza a explicar lo que va a pasar, le da las instrucciones sobre un barco enorme, que le va a llevar muchísimos años construir. Y bueno, los planes que Dios tenía para la humanidad le debieron dejar cao por un tiempo a Noé. Pero esta es la historia que tenemos, verídica, con detalles muy curiosos en algunas áreas o aspectos, y luego lagunas enormes de otra información que nos encantaría tener. La Biblia comenta de Noé en varios sitios, pero quiero enfocar o hablar de solamente unos cuantos de ellos. Ezequiel, por ejemplo, Ezequiel 14:14, le llama a Noé un hombre de oración, o le pone ahí con Daniel y Job como una persona grande de intercesión por otros. Luego en el Nuevo Testamento también hay varios sitios, pero quiero destacar unos cuantos de ellos. Primero, en Primera de Pedro 3:20. Yo creo que Noé era un favorito de Pedro, me parece a mí. Porque en Primera de Pedro le menciona y luego también en Segunda de Pedro. En Primera de Pedro 3:20 habla de la paciencia de Dios, esperando, parece ser 120 años, a que las personas se arrepintiesen de sus pecados, escuchasen el mensaje de Noé y dieran la vuelta, ¿no?, a sus vidas de pecado. Entonces se menciona ahí especialmente la paciencia de Dios. Luego en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, Pedro otra vez habla de Noé, le llama un pregonero, un predicador de justicia. Así que sabemos que durante el tiempo que estuvo edificando el arca, y no sabemos cuánto tiempo le tardó edificar el arca. El arca puede ser que estuvo edificando durante 120 años. Bueno, imagínate los planes, reunir todo el material, solo eran 4 hombres, en fin, no estamos seguros, pero parece que es lo que indica, ¿no? Luego en Hebreos, capítulo 11, versículo 7, este versículo sí lo quiero leer. Hebreos es el capítulo de la fe, como sabéis. En Hebreos 11:7 dice: por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La frase con temor preparó el arca en que su casa
se salvase. Pero ahí habla del temor de Noé. Entonces, un detalle más. ¿Cuánto tiempo estuvo Noé en el arca? Nosotros llevamos 6 días en casa, saliendo solamente para lo que es necesario. Algunos sí que tienen todavía trabajo, a otros se les ha terminado el empleo y tienen que estar en casa. 6 días ya son 6 días y nos dicen que nos vayamos preparando para más. Bueno, hay diferentes teorías, números exactos, pero es alrededor de un año. Muchos piensan que estuvo en el arca 378 días. 378 días dentro del arca. El arca era grande, eso sí, pero vamos, sigue siendo una gran caja de madera. En fin, quiero entonces terminar resaltando algunas cosas acerca de este tremendo hombre, Noé, del cual no sabemos mucho, sabemos más de la historia, de lo que pasó, no sabemos demasiado de él personalmente, pero sí sabemos y podemos resaltar en primer lugar su fidelidad. Imagínate construyendo y predicando durante 120 años, por lo menos predicando, construyendo durante muchísimos años también. Se dice fácil, pero ¿qué es? Día tras día. 1, 2, 3, hasta al final 120 años. La fidelidad es día tras día, paso tras paso. Qué importante que aprendamos que la fidelidad no es los planes que tenemos para el año que viene o la década que viene. No, los planes que tenemos deben de ser para hoy. Voy a ser fiel hoy. Qué importante entender eso de la fidelidad. Igual que Dios que saca el sol cada día, día tras día tras día. ¿Eres fiel a Dios? Espero que sí, antes de la crisis, durante la crisis, después de la crisis. En fin, seguro que dentro del arca, no solamente los 100 más años antes, pero dentro del arca también, estando 378 días posiblemente, no cambió, siguió siendo fiel cada día. Otra cosa que vemos, aparte de la fidelidad, es que temía a Dios. ¿A qué se refiere? Bueno, es un concepto muy grande, pero lo que vemos es que él reconocía la gravedad y la seriedad del pecado. Por eso se movió, por eso obedeció a Dios, porque entendía que la situación en que él vivía venía como consecuencia del pecado. Hoy en día vivimos en cuarentena, vivimos con una crisis mundial. ¿De dónde viene? Bueno, viene de animales en un mercado de China, o bueno, hay tantas cosas, ¿no? Tantas posibles maneras de contestar la pregunta. Pero realmente la fuente original de la crisis del virus es el pecado. El pecado que nació, si podemos decirlo, se originó en el libro de Génesis capítulo 3. A partir de ahí, todo lo que es dolor, angustia, las consecuencias del pecado. Entonces, primero, fidelidad. Segundo, temía a Dios. Y tercera cosa que la Biblia parece resaltar es que guió bien a su familia. Qué importante que usemos este tiempo que tenemos más con la familia, más con los hijos, especialmente vosotros que estáis con hijos pequeños. Oro por vosotros porque estos días son y van a ser difíciles también por por las circunstancias, ¿no? que estamos viviendo con estar tan limitado al movimiento. Pero en ese tiempo, antes, décadas de años antes del arca, ahí estaban los hijos de Noé, trabajando con él, construyendo el arca. Eso es lo que nos indica,
no nos da todos los detalles, pero sus hijos estaban allí con su papá trabajando y luego entraron en el arca. Eso ya es algo, ¿eh? Siguieron a su papá al arca, no como la familia de Lot, que vendría unos capítulos más tarde. ¿Os acordáis de Lot con Sodoma y Gomorra? Tuvieron que arrancar a sus hijas de ese lugar. Pero no Noé. Entonces, estos son tiempos para pasar especialmente en familia y aprovechar bien el tiempo leyendo, viendo, escuchando buenas cosas con los hijos. Si no eres fiel a Dios o si no has sido fiel a Dios últimamente, pues la crisis es para que lo pienses, Bueno, Génesis capítulo 9, 13, quiero terminar ya con dos versículos. Primeramente este de Génesis capítulo 9, donde dice, a ver si he puesto yo bien. Sí, dice, esto fue después del diluvio y después de salir Noé del arca. Dice, Dios dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Esa preciosísima señal de Dios, ese arco que nos habla de la promesa de misericordia de Dios. Y cómo no, termino con un versículo tremendo en el libro de Apocalipsis, ya hablando de aquel tiempo cuando estaremos y podremos ver el gran trono de Dios, como lo vio Juan en el capítulo 4 de Apocalipsis, describiendo el trono. Dice versículo 2, 4:2, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. El arco iris va a estar por toda la eternidad delante de nosotros. Testimonio eterno de la misericordia de Dios. Y cómo no, yo creo que cuando veamos ese arco más de una vez durante los millones de años de la eternidad, diremos, sí, eso salió cuando Noé y su familia salieron del arca. Qué tremenda historia esta de Noé. Recordemos su fidelidad, su temor a Dios y su ministerio con su familia. Que Dios os bendiga. Agur.